Pues la noticia del día en clave Real Madrid es que el conjunto blanco, un poco en consenso con Xabi Alonso, estarían dispuestos o no verían con malos ojos una salida de Rodrigo. Vamos a verlo. Pues hola, bienvenidos a Vikings, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal donde vamos a hablar, ¿no?, de esta noticia que ha publicado The Athletic, un medio bastante fiable, ¿no?, para todas las noticias o informaciones que conciernen al Real Madrid. Esta noticia que tanto el conjunto blanco, ¿no?, llegando a un consenso con Xabi Alonso, pues que, bueno, verían con buenos ojos una posible venta de Rodrigo siempre y cuando llegue una buena oferta. Una noticia que evidentemente, salvo que vivas fuera del planeta Tierra o no sepas lo que es el fútbol, a nadie le pilla de sorpresa, tanto por la situación que está viviendo Rodrigo en el club, por las acciones que está llevando el Real Madrid, como el fichaje de Mastantuono, un fichaje que se te va hasta casi los 70 millones, evidentemente si te lo traes es para darle continuidad a ese proyecto, y también un poco, la situación de Rodrigo era extraña, todo se emplazó, ¿no? O se aplazó, por así decirlo, a que Rodrigo iba a tener que tener una conversación con Xabi Alonso, que evidentemente ya tuvieron, pero la situación de Rodrigo es rara, ¿no? Porque al final llevamos 4 partidos del Mundial de Clubes y le hemos visto jugar 70 minutos. Hemos visto que el titular, indiscutiblemente, es Gonzalo y que Rodrigo está quedando, digo, no apartado, pero no está teniendo un peso de jugador de rotación lejana, ¿no? No es ni siquiera, o sea, está jugando más Modric, ¿no?, que Rodrigo. Entonces, pues bueno, pues a nadie le pilla de sorpresa esta noticia. Con un jugador que lleva, no sé, ha sido extraño, ¿no?, toda la evolución del caso Rodrigo desde hace un año, porque siempre había sido como un jugador muy, muy modélico, que también al vivir un poco en la sombra, no en la sombra, pero que los focos siempre iban a Benzema, luego a Vinicius, y encima, como el madridismo siempre ha apoyado a Vinicius y siempre ha apoyado a Rodrigo, pero el antimadridismo siempre ha ido contra Vinicius y nunca ha ido contra Rodrigo, porque Rodrigo lo interpretaban como una herramienta para hacerle daño a Vinicius. Entonces siempre Rodrigo, cuando salía, estaba contento el aficionado madridista, y luego el que era antimadridista era como, oh, qué buen gol ha metido Rodrigo, es que este es el bueno, no Vinicius, ese es el que es una estafa y un engaño. Entonces, quiero decir, Rodrigo siempre ha sido como el buen chico, ¿no?, que siempre ha vivido ahí como cómodo, siempre ha tenido como aprecio de la afición, pero es verdad que cuando los focos le han apuntado más, a veces, a la que se le ha empezado a exigir un poquito más de rendimiento y un poquito más de saber estar, es cuando ha empezado a naufragar un poco. Todo empieza, si no recuerdo mal, ¿no?, el año pasado ya deja algunas pistas. El año pasado me refiero a la temporada en el que el Madrid gana la Champions. De hecho, unos días antes da una entrevista en la que le preguntan sobre su futuro, ¿no? Y él viene a decir algo así como, aquella frase era, bueno, todo puede pasar. Y luego dice, me quedan muchos años de contrato aquí. Y luego que dijo, pero estos años fue un placer para mí, que lo dijo en pasado. Luego se filtró, ¿no?, que había sido un problema con el idioma, que yo me lo puedo creer, ¿no?, que conjugase ese punto mal. El de fue un placer para mí, eso que lo conjugase mal me lo creo, pero evidentemente el todo puede pasar es abrir una ventana en la víspera de una final de Champions que no tiene lugar. Luego empieza la temporada con aquella famosa portada del Marca de la BMW donde no ponen a Rodrigo y Rodrigo o se enfada o se molesta, y pusieron aquel mensaje en el grupo de difusión de WhatsApp, no sé si os acordáis. Bueno, os voy a dejar imágenes que así os ayudará un poquito a refrescar la memoria, ¿no?, como diciendo que se habla mucho de Vinicius, de Bellingham, tal, pero que la R está aquí, ¿no?, de Rodrigo. Que bueno, es una cosa que a mí tampoco me importa demasiado, ¿no?, porque me gusta que un jugador sea reivindicativo y que crea en sí mismo, pero es verdad que es raro, ¿no? O sea, agobiarte así por una portada de un medio de comunicación me parece un poco raro, y encima luego sales diciendo que es un fake, luego que había sido el equipo de comunicación. Bueno, no sé, ya también fue un poco extraño. Luego hemos tenido esta temporada donde Rodrigo empieza bien, pero luego le pasa lo mismo que todos los años. El último gol de Rodrigo en Liga y la última asistencia de Rodrigo en Liga los tenemos en el mes de enero. Luego nos pasamos todo febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo, sin noticias del bueno de Rodrigo, no, que al final es que es un rendimiento. O sea, tú no puedes ser un titular indiscutible del Madrid, exigir ser absolutamente indiscutible, exigir galones y luego, pues eso, un gol y una asistencia en enero, y que luego en Liga no hagas nada más, ¿sabes? Es demasiado.
Entonces, pues bueno, pues ha salido esta noticia, ¿no? Que termina de confirmar esta situación tan compleja. Lo bueno es que en esta noticia también hablan que el club que lo tendría más avanzado es el Arsenal. Y el Arsenal, desde mi punto de vista, sería un destino cojonudo para Rodrigo de en clave Real Madrid, ¿no? Desde el punto de vista Real Madrid. Aquí voy a poner un ejemplo que ha pasado muchos años, igual está un poco descontextualizado, pero el Madrid tenía un ídolo para la afición, un jugador queridísimo por todo el Real Madrid, que era Mesut Özil, que en aquel momento era un crack mundial. O sea, no estaba en la terna de esos, de Messi, Cristiano, evidentemente, pero estos jugadores que estaban unos escalones por debajo, pero estaban ahí en ese grupito, ¿no? De grandes cracks. Mesut Özil estaba ahí, el Madrid decide venderlo y lo manda al Arsenal. Y llega al Arsenal y desaparece Mesut Özil. Quiero decir, luego tiene su carrera ahí, bueno, tiene su rendimiento en liga doméstica, pero quiero decir, para el panorama internacional, ¿no? Para lo que sería ese salón dorado, ¿no? De lo que es el viejo continente, ¿no? Esa aristocracia, pues deja de pertenecer, el bueno de Mesut Özil. Entonces, imaginaos que Rodrigo acaba en el Bayern de Múnich. Bueno, pues para el Madrid ya sería algo más complicado, porque el Bayern de Múnich es un rival más directo que el Arsenal, pese a que el Arsenal te haya pintado la cara este año. Lo más normal es que al Bayern de Múnich... ¿Cuántas veces ha enfrentado el Madrid al Bayern, por ejemplo, en los últimos 10 años? Es que una auténtica barbaridad. Entonces, si le mandas allí a Rodrigo, ¿no? Si se lo vendes a un Bayern, tienes más posibilidades de que Rodrigo tenga su revancha y te pinte en la cara y sea, pues bueno, más incómodo para ti. En cambio, el Arsenal es un equipo que todos estamos de acuerdo que tiene un buen proyecto, que si nos preguntan, ¿es candidato para las próximas 5 Premiers llevarse alguna? Yo creo que todos coincidimos en que sí. Entonces es un gran club, pero si te preguntan si es un candidato a llevarse una de las próximas 5 Champions, probablemente digas que no. Probablemente digas que no, y pues nadie tiene una bola de cristal, no podemos predecir el futuro, pero probablemente el Arsenal no esté en esa conversación, por lo tanto el Madrid lo envía a un buen equipo, con el que Rodrigo yo creo que estaría de acuerdo, evidentemente, pero un equipo con el que a priori no te vas a cruzar demasiado y, bueno, puedes zanjar el tema Rodrigo y dejarlo como ahí medio aparcado. Vamos, que me parece un destino bastante cómodo. Lo único malo que tiene el Madrid a la hora de vender a Rodrigo es que como la situación es un tanto convulsa, no tiene todo el poder de negociación. Primero, Rodrigo tiene parte, porque le queda contrato, y yo creo que al Arsenal sí que se iría, pero imaginaos que se cae lo del Arsenal y el Bayern ficha a otro extremo izquierdo, yo que sé, a un Rafael Leao de turno. Imaginaos que a Rodrigo el abanico de clubes se le reduce y viene a por él un Aston Villa, ¿no? Que está dispuesto a poner el precio que quiere el Real Madrid. Pues Rodrigo igual dice, oye, yo al Aston Villa no me voy. Yo tengo un concepto de mí mismo de que estoy para más y no tengo interés de irme al Aston Villa, prefiero quedarme un año aquí. Entonces, bueno, el Madrid ahí puede tener un pequeño problema y también a la hora de que el resto de clubes sabe que el Madrid, primero, tiene un pequeño problema con Rodrigo, porque primero tienes un overbooking, porque al final el Madrid, si juega un 5-3-2, es que juegas con dos atacantes que son Vinicius y Mbappé, sí o sí o sí. Y si juegas con 3 arriba, pues bueno, tienes a Mastantuono, que te acabas de dejar casi 70 kilos, tienes a Brahim, tienes a Gonzalo, no para jugar como extremo, pero bueno, jugar con 3 arriba, ¿no? Y ya ves qué haces, cómo ajustas a Vinicius y Mbappé para ocupar por derecha. Bueno, quiero decir, el Madrid tiene muchos sustitutos y Rodrigo es una pieza que no te puedes quedar en el rol de Mastantuono, de Gonzalo. O sea, ¿qué haces? ¿Te vas al Sadar, minuto 80... y sacas a Rodrigo 10 minutos? ¿Lo dejas para ese tipo de partidos? Quiero decir, al final todas las temporadas tienen 70 partidos, pero los jugadores importantes, ¿no? Que ya con una cierta trayectoria no quieren jugar contra el Getafe, contra los Asuna, contra el Villarreal. Ellos quieren las grandes noches, el derbi, el clásico, las eliminatorias de Champions, la final de Copa. Es que es absolutamente normal y Rodrigo ya está en un punto en el que no lo puedes tener en un jugador de rotación porque él no va a querer. Cuando salga, si se diese el caso, no va a estar al 100%, ¿no? Porque estará descontento, entonces saldrá medio gas. Bueno, pues es un problema para el Madrid y también para Xabi Alonso. Entonces el Madrid, si le quiere dar puerta y el resto de clubes lo sabe, pues bueno, el precio sería menor. Yo creo que el Madrid con 65-70 se daría con un canto a los dientes, ¿no? Es un precio con el que le sacas dinero, lo compraste por 45, te ha dado cierto rendimiento, también, bueno, vas a amortizar el fichaje. En definitiva, yo creo que el Madrid por ese precio lo vendería. Y creo que es la mejor solución para todos, tanto para que Rodrigo pueda tener los galones que él quiere, ¿no?
Y tanto para el Madrid, primero, que le vendría bien el dinero para igual reforzar otras posiciones y para quitarse un problema, ¿no? Yo creo que Xabi Alonso está más cómodo con, aunque sean peores jugadores a día de hoy, con un Mastantuono o con un Gonzalo, que cuando los saques van a salir con los ojos inyectados en sangre, ¿no? O sea, quiero decir, tú escuchas las declaraciones de Gonzalo que dio el otro día, hace 3 días, ¿no? Hace 2 días, y te dice, es que este Mundial de Clubes es la gran oportunidad de mi vida, es que yo voy a dar todo lo posible por este equipo, porque es mi oportunidad, ¿no? Hablando con una emoción y un compromiso que para un entrenador y para el Madrid eso es oro. De hecho, por eso quería unir un poco en este vídeo tanto la situación de Rodrigo, que me parece que ya, pues bueno, el Madrid es una etapa cerrada, con Gonzalo, un jugador que probablemente estaba en la rampa de salida, ¿no? Para salir este verano con esta famosa fórmula, ¿no? Del Real Madrid de te lo vendo, pero me quedo con el 50% por una posible compra. No sé quién fue el director, las declaraciones, no sé si lo recordáis hace un par de días, es que no sé si era del Celta o de los Asuna, que dijo, joder, que ellos habían seguido a Gonzalo, que les parecía un perfil interesantísimo y que habían como empezado como a trabajar en el fichaje, pero que claro, después de que se lo llevasen al después de que se lo llevasen al Mundial, ya es un jugador que no está disponible para ellos, ¿no? Ya un Getafe no puede acceder a Gonzalo. De hecho, si el Madrid lo vendiese, Gonzalo después de este Mundial ya vienen a por él equipos europeos. No de primera línea, pero equipos europeos. Entonces, bueno, es un jugador que con trabajo, con sacrificio, con cierto talento, porque tiene bastante talento, bueno, pues se ha ganado el puesto, demuestra tener el compromiso, demuestra tener, pues eso, las ganas de triunfar. Entonces, bueno, pues para el Madrid es un fichaje, entre comillas, bastante claro, ¿no? Al final te vas a ahorrar el tener que ir al mercado a por un perfil de jugador igual, más específico y mejor en el rol de rematador, ¿no? Si pillas a un jugador de 1,92, pues rematará un poco mejor de cabeza, ¿no? Que Gonzalo, pero Gonzalo remata bien y encima te va a ofrecer otras cosas. Encima es de la casa, encima ya lo has probado y ya sabes que te funciona, ya no es una incógnita. Y bueno, quería un poco poner no poner a un jugador como en contraposición del otro, pero sí, igual Rodrigo, yo creo que es un jugador que es muy irregular, pero que tiene muchísimo talento. Eso hay que reconocerlo. A mí Rodrigo me parece un jugador muy talentoso y creo que con una mentalidad correcta y con una mentalidad de mayor predisposición al sacrificio, ¿no? A entender que, oye, quiero decir, si tú eres Di María, tienes que entender que en la selección argentina tú juegas con Messi, hay que jugar para él. Si tú eres Di María y juegas en el Real Madrid y está Cristiano, oye, tú tienes que ser otro tipo de jugador para que brille Cristiano, porque es el crack. Entonces Rodrigo, si entendiese bien cuál es su posición en el equipo, cuál es su perfil, cuál es su suelo y cuál es su techo, pues podría ser un jugador súper aprovechable, un jugador súper útil para Xabi Alonso, porque puede jugar en 3 demarcaciones, pero yo creo que le falta esa mentalidad y ese saber poner los pies en el suelo y entender, ¿no?, dónde estás parado. Y creo que eso sí te lo va a dar Gonzalo, que evidentemente su nivel es mucho menor que el de Rodrigo a día de hoy, ¿no? No sabemos en un par de años qué será de Gonzalo. Así que nada, bueno, quería dejar esta pequeña reflexión, ¿no? Rodrigo parece que está fuera, o muy cerca de estar fuera, y Gonzalo muy dentro. Así que nada, era un vídeo charlando sobre esta noticia, reflexionando, ¿no? Dejadme en comentarios si confiáis en Rodrigo, si os da pena que se marche, si creéis que es lo mejor para ambas partes. Y luego también, ¿qué pensáis que va a ser la temporada de Gonzalo? Que yo tengo bastante curiosidad por lo que he dicho. El Madrid tiene bastante overbooking. El Madrid va a tener que gestionar los minutos de dos bestias que se lo van a llevar casi todos y luego a ver cómo reparte entre Mastantuono, Endrick y Gonzalo, ¿no? ¿Vosotros creéis que jugará mucho, poco? ¿Qué rol? Así que nada, os leo en comentarios y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.